Y no sobre lo que estamos viendo en esta nueva política, ¿será? Nicolás, Jorge Rial, de Radio 10, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bien, Un bien. gusto. Estamos ante una nueva manera de hacer política, Nicolás. Digo, esto de cambiar de voto, cambiar de opinión, la duda de si se puede comprar o no una voluntad. No, yo la verdad que no, y creo que lamentablemente para el gobierno lo que empieza a quedar claro es que sus integrantes, y empezando por el presidente, son mucho más parecidos a lo que le dijeron a la gente que querían cambiar que lo que precisamente ese discurso sugería, ¿no? Ujú. Porque lo que yo creo que es difícil encontrar en el pasado son, digamos, hoy es demasiado relevante entender esa triquiñuela de te doy, no te doy, levantate, enfermate, ausentate, porque yo no recuerdo gobiernos que no se ocuparan de formar mayorías. Es decir, es casi una contradicción. Yo no estoy diciendo que la política como vino funcionando en la Argentina no esté plagada de defectos, de deudas pendientes y que la frustración y la ira de la sociedad no tengan fundamentos. Todo eso es obvio. Ahora, nuestro sistema lo que busca es darle garantías a las minorías para que la formación de mayorías, que es el combustible para que todo funcione, las incluyan, ¿no? Eso es una república, Ujú, básicamente. ujú. Entonces, el sistema lo que te indica, más allá de que sea presidencialista, es, mirá, viejo, vos tenés que mirar un poco el Congreso, porque para poner un ejemplo de los países parlamentaristas, viste que en España se le llama formar gobierno Sí. a formar una mayoría. Ujú. La mayoría es sinónimo del gobierno. No tenés gobierno hasta tanto no tenés una mayoría. Porque eso es precisamente lo que el sistema busca, evitar tiranías o evitar personas con cierta confusión que crean que por ganar con el 56% de los votos en una segunda vuelta pueden hacer lo que se les venga en gana sin ningún control, ¿no? Sí. Entonces, lo que es una contradicción es que quede tan al descubierto, tan al desnudo estos recursos de último momento, estos manotazos para evitar que se insista sobre determinadas leyes después de un veto, que a los que tiene que recurrir un gobierno que hace de cuenta que ni las instituciones, ni las minorías, ni la oposición, ni la prensa, ni nada más existe, ¿no? Ujú. Entonces, claro, quedan muy expuestos porque terminan 24 horas antes revoleando favores o extorsiones o vaya a saber uno qué, eh, para no ya como empezó el gobierno tratando de formar una mayoría para sancionar leyes, sino tratando de resistir en una minoría para sostener vetos, solo en 10 meses. Muy fuerte escuchar, y no es la primera vez que lo escucho, pero se escucha muy seguido, esto de favores y extorsiones también. Digo, es fuerte eso. Digo, ¿ustedes viven en ese clima? Digo, dentro Bueno, del Congreso. lo que pasa que digamos, las extorsiones pueden tener distintas formas, es decir, Ujú. y obviamente que hay distintas sensibilidades, hay personas que se ven más afectadas que otras, que no resisten la presión mediática o la de revelar datos personales en las redes sociales o de recibir presuntas amenazas de perfiles anónimos. Hay gente que resiste más que otra y uno no puede culpar, ¿no? Entonces, no es que Sí. yo no estoy diciendo que las extorsiones tengan el formato de una visita a tu domicilio, ¿viste? No, no, no es No. antigua. Hoy hay múltiples maneras, pero obviamente que uno puede sentirse, digamos, muy presionado cuando se supone que uno tiene que tener la libertad de representar a los sectores por los cuales uno está donde está, cuando tenés un aparato de propaganda y de publicidad del gobierno, empezando por el propio presidente en sus ya un poco monótonos discursos, digamos que se encarga a título personal y con muchas falacias de ir marcando uno por uno a esas personas, ¿no? Entonces, y después, obviamente, no, yo no te quiero decir obviedades, digo, todo es lo que parece. Cuando vos tenés, digamos, bueno, que a último momento hubo uno que perdió un avión, uno Ujú. que le agarró, no quiero decir que todos los casos son así, porque tenemos un colega del PRO que está realmente muy enfermo hace tiempo y Ujú. es una situación muy angustiante, pero digamos, es lo que parece, Jorge, es lo que parece, y entonces vos tenés un presidente que habla del Congreso como un nido de ratas, pero después son las ratas los que lo van a salvar. No es lo mismo que hizo con China, que eran todos comunistas y que ahora va en enero de viaje de egresados a pedirle y a suplicarle al presidente de China
que le extienda el swap, o al comunista de Lula, que le tiene que robar cada tanto que le mande un barco de Petrobras con gas. ¿Viste? Es una situación un poco infantil y terminamos ideologizando debates que tendrían que ser mucho más profundos. Porque la verdad, Jorge, ¿quién está en contra de que el dinero de las universidades se audite? La verdad es que nadie. Y si hay 3 o 4 universidades que no lo estaban haciendo, y bueno, está muy bien que paguen las que no lo hacen y no las 59, ¿no? Y no los millones de estudiantes que ven en la universidad una de las pocas cosas que les funciona para tratar de corregir el sendero socioeconómicamente descendente de sus familias, ¿no? Es un sueño aspiracional muy fuerte. Ahora, Nicolás, nadie está en contra, pero ayer se ganó la postura de apoyar el veto presidencial. Está bien, por todo esto que vos contás, digo. Claro, pero Jorge, es una situación totalmente anómala. Fíjate que tenemos un gobierno que a menos de un año está apoyado en decretos de necesidad de urgencia y en sostener vetos. Es decir, es la discusión entre la legalidad y la legitimidad. Entonces vos me decís, bueno, ¿es legal? Sí, obvio que es legal. El decreto de necesidad de urgencia está en la Constitución, el veto está en la Constitución, y con un tercio vos podés resistir y colgarte el travesaño. Ahora, ¿cuán legítima está siendo la marcha del gobierno en esto si a 10 meses de llegar pasaste, como digo, de tener supuestas mayorías en una elección, en la opinión pública y hasta inclusive en el Congreso en determinadas leyes, y de vuelta, solo 10 meses estás sosteniendo una minoría que votación tras votación es cada vez más exigua? Es una situación que tiene que cambiar, el gobierno se tiene que dar cuenta, tiene que abandonar esta postura paranoica de que hay alguien que quiere terminar con el gobierno. Eso es todo un fetiche que hay que abandonarlo. El gobierno tiene una determinación que es importante para la Argentina, que es ordenar la macroeconomía, eso está bien. Lo que pasa es que en el ordenamiento de la macroeconomía es falso que hay un solo camino. Claro. ¿Entendés? La política económica se hace adentro del equilibrio fiscal. No es el equilibrio fiscal solo se consigue de financiando universidades, ajustando a jubilados o volviendo con el impuesto a la ganancia. Eso es falso. Masot, ¿cómo le va? Buen día. Nosotros habíamos charlado aquí el día anterior con Oscar Reño de su bloque, y él nos decía, estamos tratando de convencer a un diputado porque está recibiendo presiones de su gobernador. Bueno, a la vista de lo que ha sido la votación de ayer, faltaron Ricardo López Murphy y Francisco Morchio de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sabemos? No, Francisco votó a favor de la ley de financiamiento. Y Ricardo, la verdad, me apena tener que decirlo, Ricardo tuvo una tragedia familiar, la muerte de una hija hace poco tiempo. Porque lo dan como ausente en la votación. A Ricardo sí, Ricardo tuvo a Morchio. Que viajar a una misa. No, fíjate bien, no. En la votación por universidades, Francisco votó a favor de la ley. Ok. Y cuando terminó la sesión, ustedes hicieron un pedido para que se emplace las modificaciones a lo que tiene que ver con los DNU. ¿Esto es la puerta de entrada a tratar el DNU 70-2023? Es mucho más profundo que eso. Es intimar a las comisiones que no funcionan, lamentablemente, a que se aboque a discutir muchos proyectos que buscan modificar la ley que regula cómo funcionan los DNU, todos los DNU. Porque hay una anomalía muy grande, que es los DNU deberían tener una única cualidad, que es que por la necesidad y la urgencia invierten el orden del proceso legislativo. Digo, voy a ser rápido y tratar de ser claro. Cuando te querés sacar una ley, arranca en el Congreso con algún legislador presentándola, se discute en una Cámara, lo vota esa Cámara, va a la otra Cámara, lo tiene que aprobar la otra Cámara, y eso termina enviado al Ejecutivo para que complete el proceso legislativo reglamentando la ley y promulgándola. Los decretos de necesidad de urgencia lo que deberían hacer es invertir eso, que el gobierno tenga la posibilidad de iniciar el proceso legislativo a través de un decreto, pero después ese proceso tiene que completarse con la misma fortaleza, es decir, se tiene que tratar el decreto, no puede dormir el sueño de los justos, y lo tienen que aprobar las dos cámaras, no basta con una sola. Esas son las dos anomalías de una ley que, hay que decirlo, fue reglamentado en pleno primer gobierno kirchnerista por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y buscaron, como tenían mayorías en ambas cámaras, un atajo institucional que vemos que a lo largo del tiempo le termina haciendo daño a la Argentina. Y acá hay que ser claro con algo, todos los gobiernos usaron y abusaron de esta metodología. No estoy haciendo culpable exclusivamente al gobierno de Javier Milei. ¿Cuál es la diferencia? Que nunca hubo un antecedente de un gobierno que le importara nada el sostenimiento de esos decretos y dijera, no me importa, yo gobierno por decreto, que el Congreso haga lo que quiera, y si legisla en contra de mi voluntad, yo voy a vetar todo
y en vez de tener que tener una mayoría en las dos cámaras, con un tercio en alguna me alcanza. Pero, Nicolás, me estás describiendo, si yo no fuera argentino, y lo estoy escuchando objetivamente, estás describiendo un gobierno bastante poco democrático. Bueno, sin duda, Jorge, es un gobierno, a ver, democrático no, porque nos tenemos que hacer cargo de algo. Nosotros tenemos un régimen que es hiperpresidencialista. Milei no inventó nada. Esa es la pura verdad, Jorge. Tenemos que hacer un mea culpa. Bien. Entonces, cuando vos tenés un régimen hiperpresidencialista, en donde el Congreso ha delegado históricamente atribuciones y le ha parecido oportuno sostener durante 20 años un régimen de decreto de necesidad y urgencia que iba en desmedro del Congreso, bueno, no te puedes rasgar las vestiduras ahora. Es decir, esto... Milei lamentablemente no está actuando en base a la ley, por eso hay que discutir la ley. ¿Es reprochable? Por supuesto que es reprochable, porque ahí vuelvo a la diferencia entre la legitimidad y la legalidad. Claro. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, ¿cómo sigue esto? Porque ahora se viene la discusión del presupuesto 2025. ¿Crees que tal vez esta derrota, por así decirlo, que sufrieron en el Congreso con respecto al tema universidades se puede subsanar parcialmente en el debate del presupuesto? También hablaba con algunos diputados de tu bloque que decían, la verdad es si como mínimo no viene a defender el presupuesto del ministro de Economía, nosotros no vamos a acompañar. Bueno, quería preguntarte un poco cómo es esas dos cuestiones. Mira, hay algo muy importante que es, no logramos nada poniéndonos siempre a favor o siempre en contra de un gobierno. Ni la obsecuencia, ni, digamos, la conspiración, por ponerlo de una manera, son buenos caminos. Entonces, acá lo que hay que tener es el criterio de discutir temas, no personas o gobiernos. Por eso, nosotros estuvimos a favor de la boleta única y rotundamente en contra de los gastos reservados de la CIDE, en tan solo 3 semanas de diferencia frente a un mismo gobierno. Porque lo que importan son los temas. Entonces, la Argentina no puede seguir sin presupuesto, ¿está claro? Y que el presupuesto, después de déficits recurrentes, con alta inflación, busque un superávit, también es algo sano. Entonces, ¿sabés qué es lo que vamos a plantear nosotros? Un presupuesto equilibrado, pero con una política económica diferente. Entonces, estamos trabajando en un dictamen propio que le garantice el financiamiento a las universidades, que mejore los saberes jubilatorios, teniendo en cuenta la inflación retroactiva de todo este año que no se tuvo en cuenta, que fortalezca un poco la situación de los servicios en las provincias que han sido recortados por el gobierno nacional, y que todo eso tenga un financiamiento, el financiamiento que el gobierno se negó a obtener, que nosotros lo vamos a ir a buscar revisando regímenes especiales y gasto tributario, exenciones impositivas o alícuotas reducidas de sectores que tienen razón de ser. Quiero decir, quiero ser muy claro, por ejemplo, con uno, ¿no? Hay de algunos sectores un ataque a la figura de Mercado Libre o de Marcos Galperín. Y yo quiero decir, nosotros tenemos que tener claridad. La Argentina necesita muchísimas empresas como Mercado Libre y muchos empresarios que en su faceta empresaria, no me pida que opine de lo que pone en Twitter, eso es a título personal, pero que Marco Galperín es un tipo que ha invertido a riesgo su propio capital en crear una empresa que hoy es donde se muere por laburar la mayoría de los jóvenes en la Argentina y es la empresa más grande de Latinoamérica. No tenemos que dejar que el árbol nos tape el bosque. Entonces yo no necesito atacar a Mercado Libre y a Galperín para decir, señores, momento, suspendamos por un año por lo menos los beneficios impositivos a la economía y el conocimiento, pero no porque yo esté en contra. Es una ley que votó el gobierno del cual yo fui presidente de bloque entre 2015 y 2019. Me parece una buena ley. No, pero además es una política de Estado que viene del 2008 con la ley de software, te diría. Pero claro. Pero a lo mejor en este momento hay otras prioridades. En este momento puede haber otras prioridades. Ese es el enfoque equilibrado. Es un sector de los que más ha crecido, de los que más empleo ha formado. Es decir, no hay que ponerse en contra del sector. Lo que hay que decir es, señores, si no hay plata y estamos haciendo un esfuerzo colectivo, lo tienen que hacer todos los sectores de manera pareja. Pero además, entonces eso que era tan fácil y que el gobierno se rehusó a hacer, es lo que nosotros vamos a hacer en este presupuesto. Ahora, entonces, pero Nico, yo estoy de acuerdo con vos. Ahora dijiste algo y acá quiero hacer un punto. Es verdad, las opiniones son libres y son personales. Ahora, que Marco Galperín, con el peso que tiene, tuitee como un troll libertario, puteando al Estado, al mismo Estado, que le da beneficio, por lo menos, a digamos. mí tampoco me gusta, Jorge. Lo que te quiero decir es, lo que te quiero decir es que para no caer en digamos una discusión de sordo de dos facciones, hay que hacer un esfuerzo por separar la paja del trigo.
Pero yo la separo. Galperín por ahí pasado mañana vende sus acciones en Mercado Libre. Sí. Mercado Libre es una empresa de puta madre. Sí, digamos, pero también es una empresa, entonces, Nicolás, que no hubiese podido existir, y esto dejémoslo en claro, si no hubiese el nivel de educación pública que hay en Argentina, porque todo el ecosistema de economía del conocimiento en Argentina existe, a diferencia de otros países, porque tenemos la educación pública y la educación universitaria que tenemos. Pero obviamente, y en ese sentido, digo, hay un montón de ejemplos. Hace poco, un colega de ustedes, no sé si se puede nombrar o no, pero hizo Iván Jodorowsky. Iván Jodorowsky le hizo una entrevista muy buena a Truco, el CEO de Bioceres, una empresa rosarina, argentina, biotecnológica, fuertemente basada entre otras cosas. Digamos, él hizo ahí una defensa muy importante del CONICET. Y te quiero decir, hay una aceleradora de emprendedores muy, muy importante en la Argentina, que se llama GridX, que es de las más grandes, y que arrancó, entre otras cosas, con su fundador, ¿sabés haciendo qué? Haciendo un relevamiento que le llevó 5 años de todas las investigaciones de los científicos del CONICET. ¿Y sabés lo que hizo? Hizo un clic, que lo tendría que hacer el Estado argentino en vez de combatir el CONICET. El clic que hizo fue: todo esto tiene una aplicación industrial de valor agregado. Esto mejora la farma, la medicina, la biotecnología, la semilla, la agricultura. Y empezó a incubar emprendedores que son exitosísimos hoy. Y todo eso se tiene que conciliar, ¿entendés? No puede ser que tengamos que atacar a la universidad o atacar a las empresas para reafirmar nuestras posiciones. Hay que encontrar el equilibrio, no es tan difícil. Sí. Nicolás, como siempre, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo grande. Nicolás Mazó, diputado nacional por Encuentro Federal. Es cierto,